Hola, buenos días. Buen día, profe. Buenos días, ¿me están escuchando? Sí, profe, se lo Perfecto, escuchan. Buen día, ahí profe. veo ¿Se escuchan? retorno. Bueno, Buen día. vamos a esperar que se día. acomoden en el aula. Somos 26. Bueno, hay algunos remolones todavía. $27, vamos todavía, tenemos que llegar a 40 por lo menos. Con 30 hay quórum para iniciar la sesión, pero... Buen día. Buen día, Noé. Estamos clavados en 27 participantes. Bueno, vamos a comenzar igual. Pregunto, ¿han podido visualizar la grabación de la clase pasada? Quiero decir, si funciona, si tienen acceso, si no funciona. Obviamente que los que asistieron a clase no van a necesitar verla, solo que quieran repasar algún contenido, pero está disponible y creo que funcionando en el aula. Segundo aviso parroquial. Ya tenemos 3 grupos conformados. Hay algunos que han hecho los deberes muy raudamente. El grupo 1, conformado por Valeria Bagnaschino. Valeria está por ahí. Hola, profe, sí. Hola, Valeria. Pablo Leonel Ostapovich. Pablo, así les voy conociendo las caras, por lo menos. Sí, estoy acá. Pues no te veo la cara, pero te oigo, te escucho la voz. Iván Breque. Iván Breque se quedó dormido, Iván. Y Aldana Suistum, que también debe andar por ahí. Bien. Buen día, profe. Hola, buen día, Mayra. Entonces, ya tenemos grupo 1. El grupo 1, de manera dictatorial, porque esto es una dictadura, una cátedra universitaria no es una democracia. No, hablando en serio, alguien tiene que ser el primero y picar en punta, igual tienen tiempo suficiente. El grupo conformado por Valeria, Pablo, Iván y Aldana son los que van a preparar el primer trabajo práctico referido a la biografía de Thomas Hobbes. Tienen tiempo suficiente para prepararlo. ¿Cuál es la idea? La idea es que puedan elaborar una presentación soportada por algún método audiovisual, ya sea un video, una presentación de PowerPoint, un Prezi, lo que más les guste y les venga en gana.
piensen en una exposición de no más de 20 minutos, 25 minutos como mucho, si se copan demasiado con la vida de Thomas Hobbes. Para mí, obviamente, sociólogo, me apasionan las biografías de los grandes pensadores. Espero que a ustedes también, pensar en qué época vivieron, cómo era el mundo, cómo era el pensamiento dominante en esa época, contra qué aspectos de ese pensamiento se rebelan, qué es lo que aportan de nuevo, qué vienen a decir acerca de las ideas dominantes en esa época, ¿no? Y Thomas Hobbes realmente, al igual que todos los autores que vamos a ver en esta materia, pero Hobbes en particular es quien rompe el molde, digamos, ¿no? Vamos a ver en el texto de Bobbio la importancia que tiene el pensamiento de Hobbes, a tal punto que Norberto Bobbio identifica al justnaturalismo con un nuevo modo de pensar, con un nuevo modelo de pensar lo social, que él lo va a llamar el modelo hobbesiano, ¿no? Bobbio lo va a llamar el modelo hobbesiano. Bueno, yo lo que les pido es que investiguen. Yo no soy contrario al uso de Wikipedia, pero me parece que también Wikipedia tienen que triangular la información con algunas otras fuentes también. Cuando investigan un poco en la web, no conformarse con lo primero que encuentran, buscar en algunos otros sitios. La biografía de Thomas Hobbes da por ahí para armar un seminario en sí mismo, así que yo les pido que se concentren solo en algunos aspectos. Uno, Thomas Hobbes nace en Inglaterra, vive en Inglaterra en un contexto muy específico, que es el contexto de lo que se llamó a posteriori la Revolución Inglesa, o la Revolución Democrática Inglesa, que ocurre 100 años antes de la Revolución Francesa, es decir, 1690, si no me equivoco. Que es donde se instaura el sistema que rige hasta ahora en Inglaterra, de una monarquía constitucional, de una monarquía parlamentaria. El poder absoluto que habían tenido la dinastía de los Estuardo, desde Enrique VIII en adelante, pasando por la reina Isabel I, empieza a resquebrajarse frente a la emergencia de una nueva clase social. Los comerciantes, una naciente burguesía que empieza a discutir el poder absoluto que tenían los monarcas. Hobbes nace en esa época, nace en ese momento. Y Hobbes, yo lo que les aconsejo a los integrantes del equipo es que presten atención a una cuestión que va a ser central en el tema de Hobbes. Hobbes va a pensar el poder, va a intentar pensar el poder, a ese poder, al poder del Estado, lo va a llamar Leviatán. Leviatán es un monstruo mítico de la Biblia. Si hay algo
que es una constante y un tema fundante en el pensamiento de Hobbes, es el miedo. El miedo. El hombre opera, es movido por el miedo, reacciona al miedo. ¿Mm? Esperen que tengo un visitante acá que quiere participar de la clase. El individuo opera por el miedo, opera por reacción. Entonces el poder del Estado se tiene que imponer a través del miedo, a través de la coacción, de la amenaza constante. Hobbes, en términos políticos, si bien en términos filosóficos hubo algunos antecedentes de Grocio, de Pufendorf, de otros filósofos políticos, es uno de los primeros que instaura con mucha fuerza la idea del contrato social como fundamento del orden social. Es decir, hay un contrato voluntario entre individuos que son libres e iguales y pactan. Pactan crear un cuerpo político. El acuerdo, el pacto social, el contrato que realizan estos individuos da como resultado la creación de un cuerpo político, que va a ser ni más ni menos que el Estado. Esto es algo común a todo el contractualismo, a Hobbes, a Locke y a Rousseau. Luego, a partir de ahí, se van a diferenciar estos autores, van a decir, bueno, en el mecanismo que genera este contrato, en las consecuencias que se deducen de este contrato, algunos van a diferir. Hobbes va a proponer un Estado absolutista, un Estado casi omnipotente, todopoderoso, en el cual los individuos al momento de pactar ceden todos sus derechos, incluso el derecho a la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen miedo. Es decir, lo hacen para preservar la vida incluso. Porque Hobbes va a decir, en el estado de naturaleza, previo al pacto, los hombres viven enfrentados unos con otros. El hombre es el lobo del hombre. Entonces los hombres pactan para dejar de matarse entre ellos. Y ese pacto asume la forma de una sujeción a un tercero. Es decir, ceder la soberanía individual a un tercero que no participa del pacto. Todos nos sometemos al mismo soberano. Y entonces, al someternos todos al mismo soberano, nadie se guarda nada para sí mismo, e incluso ese soberano, en toda su arbitrariedad, va a ser más justo y va a ser más deseable que la posibilidad de morir, que la permanente posibilidad de morir a manos de un semejante. Estoy haciendo una síntesis muy apretada. ¿Qué les quiero decir a los integrantes del grupo 1? Hay que hacer una ida y vuelta entre el pensamiento y el contexto histórico. Hobbes y ningún pensador político no piensa en abstracto. Siempre se enfrentan a problemas concretos que tienen que ver con el aquí y ahora en el que desarrollan su vida, su historia, su biografía. Entonces lo importante es tratar de descubrir en esas biografías cómo se cruza, cómo se atraviesa la vida, la biografía de ese personaje, de ese autor con la historia. Cómo se atraviesa la vida, la biografía con la historia. Porque eso nos permite explicar muchas de los problemas que le preocuparon. El pensamiento científico, vamos a ver, tampoco es un pensamiento aséptico. Incluso en las ciencias duras y en las ciencias físicas,
la elección del objeto de estudio tiene que ver con algo íntimo de cada investigador, los problemas que nos preocupan, las situaciones que nos interesan, en general tienen que ver con cuestiones muy subjetivas, muy vivenciales de quienes abordamos o intentamos abordar un campo problemático. Entonces, lo que yo les propongo a este equipo y a todos los equipos es que traten de focalizar en esto, ¿no? En el autor que les toque, en la biografía que les toque, tratar de descubrir, ir más allá del chisme. Hoy están de moda los programas de chimentos, de la farándula. El chimento está bueno porque es lo anecdótico, es lo que le da sabor a una historia. Pero lo que a nosotros, de alguna manera, aprendices de investigadores en ciencias sociales, por lo menos en lo que a este curso nos compete, nos convoca la idea de ir un poquito más, de levantar el velo y ver qué hay detrás de ese velo, de bucear un poco en las profundidades del conocimiento, entonces ver cómo interactuó cada uno de estos pensadores con los desafíos que le propuso la época y el lugar en el que les tocó vivir. Grupo 2. Valeria, Federico, Franco, Noelia, ya en función de las fechas que están previstas en el plan de trabajo, yo no lo tengo acá ahora en pantalla, van a preparar la biografía de Locke, y el grupo 3 está formado por Bianca, Agustina, Mariela, Isabel y Demaris. Repito los apellidos: Bianco, Saltos, Bianca Saltos, Agustina Saltos, Miriam Calvete, Isabel Barrios y Damaris Genes Cáceres. Van a preparar la biografía de Rousseau. Yo tengo en cuenta que... Sí, ¿quién me pregunta? Perdón que soy Tiziana. Disculpe que le interrumpa. Tenía una duda. ¿El mail que usted tiene en su perfil del campus es el mismo para mandar los mails, no? ¿Es el mismo? Es el mismo. Ah, ok. Es el mismo, Sí, sí. pbauman@unq.edu.ar. Me pueden escribir a ese correo. Ok. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Con esto ya tenemos para entretenernos durante los próximos mes y medio, así que quiero decirle, yo soy consciente de que el que ríe último ríe mejor, porque cuenta con mucho más tiempo para preparar el tema, preparar la exposición, y eso yo lo pondero también a la hora de evaluar, ¿no? No voy a medir con la misma vara aquel que tuvo 2 semanas para preparar un tema que aquel que tuvo un mes y medio. Pero bueno, el tiempo es así, la secuencia lógica que tiene nuestra materia no nos permite hacer otra cosa o hacerlo de otro modo. Así que, bueno, para la semana que viene, para el martes que viene, yo lo que les pido es que el resto de los equipos ya estén conformados también y me avisen. Así seguimos avanzando con la asignación. Buen día, Veo que profe. Delfina está levantando la mano. Sí. Profe, le quería comentar que ya tenemos el grupo armado, que justo la compañera Tiziana le iba a mandar por correo los nombres, pero
la aviso por si ya tiene un tema para nosotras. Perfecto, fabuloso. Me mandan un correo diciéndome que conformaron un equipo y mandándome los nombres y yo los agrego a la lista. ¿Mm? Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Los que piden la palabra les pido que hagan como Delfina. Hay una función para levantar la manito, así yo los identifico en el menú de reacciones. Hay un iconito en la barra de abajo, que son reacciones. La manito abierta es para pedir la palabra. Cande Barrera está pidiendo la palabra. Buen día. Yo Buen quería día, Cande. saber sobre el tema de la exposición. No, yo me conecté hace unos minutos a la clase y quería saber sobre el tema cuándo va a ser más o menos la fecha y cuántos integrantes tienen que ser en el grupo. Más o menos para Bueno, tener una idea y eso poder armarlo. lo voy a repetir brevemente, lo hablamos la clase pasada. En el plan de trabajo, ustedes en el bloque 0 del aula virtual tienen acceso a la bibliografía, al programa y al plan de trabajo. En el plan de trabajo está secuenciado clase por clase, es decir, para todos los martes y los viernes de aquí en adelante, los temas, las lecturas que vamos a desarrollar y las actividades. Y en ellas están previstas las fechas en las que cada equipo tiene que presentar al autor que le fue asignado. Yo les pedí la semana pasada que para el martes que viene tuvieran conformados los equipos. Para eso agregué un foro en el bloque de la clase 1 para que puedan contactarse entre ustedes. También lo pueden hacer por afuera, por un grupo de WhatsApp o por donde más les venga bien. Pero la idea es que ustedes conformen esos equipos de no más de 4 integrantes y me los comuniquen. ¿Está respondida la pregunta, Candela? Sí. Perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Cuando contesto la pregunta les pido que retiren la manito, así yo ya doy por contestada la consulta. Bueno, si no hay más consultas, vamos a lo nuestro, a lo que nos convoca hoy. Esperen que voy a compartir la pantalla. Aguárdenme un segundo. Denme unos instantes que estoy volviendo a abrir la página del campus virtual. Bueno, también para los que no estuvieron en la clase pasada, les vuelvo a recordar. Hay un enlace en el bloque 0 del curso para unirse al grupo de WhatsApp del curso. Obviamente ya si están escuchando esto es porque han ingresado al Zoom, del cual también puse el enlace en el bloque de la clase 0. Hay acceso a una carpeta compartida en Google Drive donde está el plan de trabajo.
el acceso a la bibliografía digitalizada, unidad por unidad, y al programa de la materia. Luego el bloque de la clase 1. Aguárdenme un segundo. ¿Alguien vio la serie a la que hice mención, Altered Carbon? Nadie. Bueno, yo se las recomiendo. Yo la vi hace un par de años Usted subió, perdón, Sí, usted subió un avance, puede ser. subí un avance, sí. Tampoco, Lo vi. tampoco es que tienen como tarea mirar la serie, porque la verdad es que no les puedo dar como tarea mirar la serie. Simplemente era una alegoría a propósito del texto que habíamos tenido como lectura para la clase inicial. Ese texto de Vincent Márquez nos introduce un poco al mundo de la sociología, esta misión de la sociología. Un gran sociólogo francés, casi contemporáneo, falleció en la década del 90, Pierre Bourdieu, decía: la sociología es una ciencia que molesta, ¿no? Es una ciencia que molesta. ¿Por qué? Porque viene a desnaturalizar lo que aparentemente aparece como natural, ¿no? Lo que aparece como instituido. La clase pasada decíamos, hace no muchas décadas, era natural que las mujeres no votaran. Hace 30 años era natural que los matrimonios fueran indisolubles, es decir, que los matrimonios, las personas no pudieran divorciarse. Hace unos años era natural digo hace unos años, y uno piensa todavía hoy, por mucha gente es visto como natural pensar en reprimir el consumo recreativo de la marihuana, por ejemplo, ¿no? O sea, es natural reprimir las acciones privadas de las personas que no afectan a terceros, porque eso es el consumo recreativo de la marihuana, ¿no? Y hasta el día de hoy esa naturalidad está tan arraigada en relaciones de poder que todavía, contando con un consenso social bastante amplio, porque todas las encuestas dicen que una buena porción de la población está a favor de despenalizar el consumo recreativo, todavía hoy no se ha despenalizado. Entonces vemos, a mí me ha tocado el año pasado intervenir en parque público en Bernal, en la Plaza Suiza. Salí a correr una mañana, unos chicos que venían de pasarla bien a la noche, terminaron a la mañana tempranito fumándose un porro en la Plaza Suiza. Cae prefectura, les revisan el auto, le encuentran un porro, les abren una causa y me piden a mí que saliera de testigo. Y me negué rotundamente. Les digo, ¿a quién le están haciendo mal? Digo, las acciones privadas de las personas que no dañan a un tercero no son pasibles de ser punibles. El personal de gendarmería, uno no está obligado, por supuesto, uno puede rehusarse a salir de testigo, cosa que yo hice.
más allá de que la policía en general, el poder represivo del Estado suele disfrutar de esos momentos, ¿no? De ejercer, de sentirse poderosos, ¿no? Esa pequeña porción de poder que les toca por tener un arma en la cintura y una insignia que les autoriza a ejercer ese poder, porque están ejerciendo el poder de policía del Estado, en última instancia. Trataba de justificarme con, no porque la ley dice y nosotros tenemos que hacer cumplir la ley y estamos obligados a esto y aquello. Y es cierto, las leyes, de alguna manera, a veces no les damos la importancia que tienen, pero las leyes son las que van conformando los carriles por los cuales se encausa la vida social, aquello que hacemos y aquello que no hacemos. O sea, como los ríos avanzan a través de sus cauces, de los cauces que el relieve les deja libres, la vida social avanza entre esos cauces que permiten las leyes. Y nada, un debate ahora de estos días, los que leen los diarios, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que repentinamente dejó de ser orgullosamente bonaerense para volver a ser orgullosamente porteña, propone que el consumo de marihuana debería despenalizarse en algunos barrios, pero no en otros, ¿no? Es decir, las clases medias, medias altas, educadas, están preparadas para consumo recreativo de marihuana, pero en la Villa 1114, en Villa Soldati, por mencionar los barrios porteños más alejados del primer mundo, no están preparados, ¿no? Entonces también supone una concepción clasista. Y esto es lo que piensa mucha gente también, ¿no? Mucha gente que incluso consume marihuana de manera recreativa, piensa que deberían consumir la gente como uno nomás, ¿no? Cuando en realidad lo que tiene que hacer el Estado, en vez de reprimir el consumo, es educar en el consumo. En un consumo responsable, pero como con la educación sexual integral también, de esas cosas no se habla. De esas cosas no se habla. Surgen después los sectores conservadores que dicen, yo no quiero que el Estado se meta en la vida privada y le enseñe a mis hijos cómo tienen que educarse, ¿no? Las consecuencias están más que a la vista, ¿no? Porque tenemos nuestros juzgados llenos de expedientes de causas judiciales armadas a un pibe que le encontraron un porro, con lo cual eso es un gasto de dinero para el Estado enorme, burocracia, y los grandes narcotraficantes siempre siguen haciendo su gran negocio. Lo mismo pasa con la interrupción legal del embarazo, lo mismo pasa con la educación sexual, ¿no? Siempre al poder le conviene que de algunas cosas no se hable. Cuando alguien dice esas cosas no se habla, el Estado no se tiene que meter, la sociedad no se tiene que meter, es porque están defendiendo un interés creado realmente. Están defendiendo un status quo, están defendiendo una manera de mirar las cosas. Y la sociología desarticula eso, porque la sociología está basada primero que nada en el pensamiento crítico. Parte de la idea de ver, esto lo vamos a ver
dentro de un par de semanas, cuando trabajemos el texto de Zygmunt Bauman, pero trata de las grandes relaciones, ¿no? El texto de Vincent Márquez, si no me equivoco, termina, quiero ver una frase que cité en la introducción, dice, la persona lectora tiene ante sí ahora otra sociedad, ¿no? Después de que el texto de Márquez aborda distintos escenarios donde la vida de Josep Timoneda se puede llegar a realizar. ¿Es la única posible? Tal vez diga que no, porque personalmente apuesta por el socialismo. ¿Pero qué socialismo? ¿Un socialismo donde cambie la gestión del capitalismo? ¿Una sociedad igual a esta, excepto en el precio más barato de los electrodomésticos? Dice, un poco de distancia respecto de su entorno no le vendría mal al lector o a la lectora. Y eso es lo que hace la sociología. La sociología trata de que tomemos un poco de distancia, no de alejarnos, sino tomar un poco de distancia para ver las cosas en su real contexto, para ver la disposición que tienen las relaciones sociales vigentes que coadyuvan, determinan, influyen en las cosas que suceden, en las cosas, en los llamados acontecimientos. Lo que vulgarmente llamamos tratar de dejar de ver el árbol que nos tapa el bosque y tratar de ver el bosque en su conjunto. Tratar de desentrañar de alguna manera las normas, las reglas, la lógica que rige el orden social y que nos determina. Por eso que en esta materia, vamos a abordar gradualmente algunas cuestiones que están vinculadas a la dominación, al poder, el rol del Estado, la naturaleza del Estado, las relaciones de producción, la acumulación de riquezas y al mismo tiempo la contracara, la distribución de la pobreza, el estatus, el capital, el prestigio, la solidaridad, el trabajo. Son todos estos temas que van a ser muy caros al pensamiento sociológico. Y como texto para la lectura de hoy, teníamos al texto de Jeffrey Alexander. Esperen que voy a ir en el aula virtual. Fíjense en la imagen que encabeza el bloque de la segunda clase, ¿no? Es una lupa. Con gráficos, hay un gráfico de tortas, gráficos de barras. La ilustración pretende sintetizar un poco el rol del sociólogo, ¿no? El rol del sociólogo es aquel que establece relaciones. Es aquel que al sociólogo no le interesa la casuística en el sentido de el chisme, la historia particular, sino le interesan los grandes números, los grandes comportamientos sociales, los grandes acontecimientos, pero siempre partiendo de algo que se llama el dato. El dato. El sociólogo va a construir el dato en base a un trabajo empírico. A un trabajo empírico. ¿Qué quiere decir un trabajo empírico? Ir a la realidad misma.
observar cómo se dan los hechos en la realidad. Entonces, el sociólogo lo que hace es transformar un hecho en un dato. Un dato es una construcción. A diferencia de un hecho, que es algo dado, un dato es algo construido. Es un registro que toma el sociólogo, el investigador, acerca de una característica o una variable. Algunos estadísticos dicen que el dato es el valor que asume una variable respecto de una unidad de análisis o de un individuo dado. El valor que asume una variable respecto de un individuo dado. Por ejemplo, el año que viene se va a realizar el censo, que no se pudo realizar el año pasado. Los censos nacionales se realizan cada 10 años, y lo que tratan de hacer es tomar una fotografía de la sociedad en un momento determinado. Y se comparan los valores del censo con el del último censo y el anterior para ver cómo evolucionan ciertas variables. Esas variables tienen que ver con la composición social, con la prevalencia de edades, si la población general está envejeciendo o está rejuveneciendo, es decir, cuál es la edad promedio, con la expectativa de vida, es decir, la edad a la que las personas, o se supone que las personas podemos pensar en que nos va a llegar la parca, ¿no? O el momento de despedirnos. Ustedes saben que las sociedades tienen un índice de expectativa de vida. Incluso en nuestra sociedad, en la Argentina, hace 56 años, cuando yo nací, la expectativa de vida para las personas que nacíamos en ese momento era de 66 años, creo, si no me equivoco. Ahora está cerca de los 78, yo no recuerdo exactamente el por qué, no, el por qué sí, no recuerdo la cifra exacta, pero ha avanzado muchísimo. Las relaciones de género, las condiciones de vivienda, todo eso releva un censo. Releva que esas variables, es decir, esos aspectos, esos atributos de las personas, de los individuos o de los grupos sociales, que asumen cierto valor. Edad, la variable edad. Si yo le pregunto a Belén, que está llevando el mate, ¿cuál es tu edad, Belén? 36. Bien, 36 años. Es de las más veteranas del grupo, creo. Pero parezco de 25 igual, ¿eh? Sí, sí, seguro, a mí me ha sorprendido, realmente. 36 años. Bueno, yo como sociólogo puedo interpretar y hacer un promedio de edad, si yo relevara, yo no sé si incluí en la encuesta que puse en la primera clase, no sé si les pregunté por la edad, todavía no la he procesado. Sí. Sí, profe, si nos Pregunta preguntó. la edad. Bien, yo seguramente voy a sacar la edad promedio del curso y me va a dar 24, 25 años. Porque es la que me da, relativamente va variando 1 o 2 años en los últimos cursos. Yo como sociólogo les puedo decir, bueno, el promedio de edad de este curso va a estar ahí, 24, 25. Lo que puedo decir es que Belén está por fuera de ese rango medio, ¿no? Está en uno de los extremos. Yo digo, la edad de Belén es un dato. Es un dato que yo voy a incluir en una base de datos.
En este caso el Excel que me resulta de la encuesta que yo hice. En los domicilios, ¿en qué barrio viven, por ejemplo? Si yo hago una encuesta y digo en qué barrio viven, después puedo organizar esa información. Pero a mí no me interesa, como sociólogo, dónde vive Belén, dónde vive Candela, dónde vive Delfina. No me interesan Delfina, Candela y Belén en tanto individuos, sino en cuanto me ayudan a construir el dato. Y en cuanto me ayudan a sacar estadísticamente una idea del grupo. Yo voy a decir, bueno, la mitad del grupo vive en los núcleos urbanos más importantes del distrito. Viven en las 20 cuadras a la redonda que rodean la estación de Espeleta, 20 cuadras a la redonda que rodean la estación de Bernal, o a la estación de Quilmes, o a la de Don Bosco. Viven en zonas urbanizadas con acceso al asfalto, a la luz eléctrica y a los principales servicios. La otra mitad vive en zonas que todavía no tienen acceso al agua potable, que no tienen acceso al asfalto. Es decir, vos construyendo el dato. Esto quiere decir que a los sociólogos o a los científicos sociales no les interesa los individuos. No. La biografía de los individuos a veces es interesante justamente para ver cómo se cruzan con la historia, pero también para ver los mecanismos por los cuales se van generando ciertos comportamientos sociales. Entonces acá surgen dos primeros abordajes respecto de la empiria, respecto del mundo de los datos, respecto de cómo el sociólogo va a abordar la realidad. Uno es a través de lo que llaman las técnicas cuantitativas, los grandes números, las bases de datos. Ese casillero donde yo coloco el individuo que se corresponde a Belén, o el individuo que se corresponde a Candela o a Delfina. Digo porque son los cuadritos que me aparecen primero en la pantalla. Asumen respecto a la edad tal valor, respecto al género tal otro, respecto al domicilio o al barrio donde viven otro, y así sucesivamente. Esas son técnicas estadísticas. La estadística es la disciplina auxiliar de la sociología por excelencia. Las técnicas cuantitativas. Ahora, el sociólogo, y lo vamos a ver después, sobre todo con Max Weber, va a decir, no, es importante también atender a los procesos por los cuales las personas toman sus propias decisiones. ¿Cómo interactúan unas con otras? ¿Cuál es el sentido que las personas le otorgan a sus propios actos? ¿Qué tipo de relaciones se establecen? ¿Por qué prefieren Nike y no prefieren Adidas? ¿Por qué votan a Macri y no votan a Fernández? O viceversa. ¿Por qué miran Canal 9 o miran Canal 11? ¿O por qué no miran televisión? ¿O por qué veranean en Punta del Este o en San Clemente del Tuyú? Entonces, estas son técnicas que uno podría decir más inmersivas. El sociólogo utiliza estas técnicas que son cualitativas. La historia de vida, los llamados focus group, las entrevistas en profundidad, la observación participante o no participante. Muchas son técnicas, así como la estadística opera como auxiliar de las investigaciones cuantitativas, la etnometodología, la etnografía,
que proviene sobre todo del campo antropológico, también asiste a los sociólogos y a los cientistas sociales a la hora de elaborar, sobre todo también de elaborar hipótesis, ¿no? Los estudios cualitativos son una fuente de hipótesis, de explicaciones posibles, de ideas. ¿Mm? Y el texto de Jeffrey Alexander nos va a venir a hablar de cómo se constituye la teoría, ese otro extremo. Nosotros ahora empecemos hablando del modo en el que el sociólogo, el cientista social, el investigador, se vincula con la realidad. Pero la empiria sola, el dato solo, la encuesta, la entrevista, por sí sola no tiene sentido. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber cuando va a entrevistar a quién tiene que entrevistar. Uno tiene que saber qué preguntas tiene que hacer. Uno tiene que saber cuando va a hacer una encuesta qué casilleros tiene que completar, qué variables van a ser las importantes. Uno tiene que establecer hipótesis cuando va a formular un proceso de investigación, tiene que desarrollar instrumentos y herramientas para la recolección de datos. Y todo eso está determinado por el otro extremo de lo que Jeffrey Alexander va a llamar el continuo científico, que es el momento, lo que va a definir el momento a priorístico, el momento de la teoría, el momento más abstracto de ese continuo científico. La construcción del dato es el momento más concreto de la ciencia. Es cuando yo voy y le pregunto a Belén la edad y la registro en una encuesta, o la dejo registrada en un casillero. Es incontrastable, salvo que Belén me esté mintiendo, o se esté restando años, o se esté sumando. Yo suponiendo que Belén me dice la verdad, registro ese número. Es decir, registro el valor que asume la variable edad respecto de un individuo, en este caso Belén. Ahora, yo le estoy preguntando la edad a Belén, a Candela, a Delfina y a todos a los que someto a encuesta, porque creo que la edad puede ser una variable importante para explicar, para describir, para interpretar un fenómeno determinado. Por ejemplo, las preferencias musicales. Yo estoy investigando las preferencias musicales y voy a decir, bueno, Candela y Delfina, que tienen 22 y 21 años, por decir algo, escuchan reggaetón. Y Belén escucha rock nacional. A Belén le gusta más Calamaro, le gusta más... Y Delfina y Candela están a full con Elegante, o están a full con Woz, o con quien sea. ¿No? Yo soy un viejo que ya estoy más allá de todo, yo me quedé con Sui Generis, sepan disculparme el viejazo. Pero quiero decir, el sociólogo en todo caso siempre va a tener una hipótesis atrás que guía su proceso de investigación. Siempre va a tener un modelo interpretativo de la sociedad. Entonces esto va a estar en el otro extremo. La teoría organiza el mundo. El sociólogo sabe qué es lo que va a tener que ir a preguntar, a observar, a tomar nota, a medir en la realidad, porque hay un modelo teórico que así, de alguna manera, lo indica. Entonces, a esto se refiere, de alguna manera, Jeffrey Alexander, cuando
habla del continuo científico. Yo voy a ver si puedo poner en pantalla el grafiquito del continuo científico. Aguárdenme un segundo. Mientras me llevo un mate. Voy a compartir. Jeffrey Alexander dice, bueno, a priori la palabra teoría nos hace pensar en un conjunto de ideas y abstracciones a partir de casos particulares y situados espacial y temporalmente. A veces cuando pensamos en un teórico, en un pensador teórico, pensamos en alguien que está en su cuarto enfrascado entre sus libros, sus bibliotecas, un científico loco, así, medio obsesionado con pensamientos abstractos, ¿no? Con cosas, un teórico es alguien que aparentemente no tiene que ver con las cosas concretas, ¿no? Digo, probablemente Einstein no manipuló una herramienta en su vida, ¿no? Y no era un bicho de laboratorio Einstein tampoco, era un teórico. Lo de Einstein eran las ecuaciones, y las ideas que tenía en su cabeza, ¿no? Pero el mismo Einstein, una vez le preguntaron en una entrevista si él se consideraba que su mérito era tener una inteligencia superior, y Einstein dijo, no, dice, yo lo único que hice fue pararme sobre los hombros de un gigante para poder ver más lejos. El teórico lo que hace es eso, es pararse sobre los hombros de un gigante, pararse sobre el conocimiento producido por la sociedad en un momento determinado, y reorganizarlo, reformularlo, reformularlo. Las teorías son propuestas por personas, las teorías no bajan en un plato volador, no las propone por revelación divina ninguna epifanía, son propuestas por personas de carne y hueso. Y para comprenderlas hay que estudiar las personas que formularon esas teorías y a sus contextos. Esta es la idea que yo les propongo, volviendo al inicio de nuestra clase, a los equipos cuando trabajen las biografías de estos autores. Las teorías siempre son propuestas por personas. Hay aspectos de las teorías que son atemporales, nos va a decir Alexander. Generalizan a partir de elementos particulares para establecer leyes o modelos que pretenden ser válidos para siempre. Pretenden ser válidos para siempre. ¿Están viendo todos el documento que yo estoy compartiendo? Sí, Sí, profe. profe. Ah, pues me entró la duda. Sí, profe. Entonces, acá un primer elemento a considerar sobre la teoría. Y la primera definición que da de teoría Jeffrey Alexander. La teoría es una generalización separada de los particulares. Es una abstracción separada de un caso concreto. A mí no me interesa que Belén tenga 36 años, ni que Delfina tenga 23, ni que Tiziana tenga 22 o 24. No me interesa siquiera, a ver, no es por una cuestión desaprensiva, digamos, sino que a la mirada del sociólogo se abstrae de los casos particulares.
El caso particular es solo una abstracción. Yo no pienso en Delfina, en Tiziana o en Belén, pienso en unidades de análisis, en esas propiedades que tienen esas unidades de análisis. ¿Para qué? Para generalizar, para sacar conclusiones, para agrupar esos números o esos datos y ver qué puedo extraer de ellos. Jeffrey Alexander nos dice, el texto de Jeffrey Alexander es una introducción a su propio curso del pensamiento social, un texto que ya tiene algunas décadas, es un clásico, pero también extrapolamos esta idea a nuestro curso. Nos ocupan en este curso las teorías generales, que son articulaciones sistemáticas de teorías especiales. Son teorías acerca de la sociedad como un todo. Lo que nosotros vamos a ver en el pensamiento tanto de los tres autores contractualistas o naturalistas, Hobbes, Locke, Rousseau, como en los padres de la sociología clásica, Marx, Durkheim y Weber, son propuestas de teorías sociales generales, es decir, hay en ellos, en esas teorías, explicaciones o interpretaciones acerca de los principios generales que hacen funcionar a las sociedades, que rigen la vida y el comportamiento de las personas, de los individuos dentro y de los grupos dentro de los distintos agrupamientos sociales. La teoría, va a decir Alexander, es el corazón de la ciencia. Son las que estructuran la realidad. La realidad siempre aparece como desestructurada. Nosotros estamos estructurando, mejor dicho, la realidad es una construcción mental y una construcción social. Está mediada por significados, por significantes, está mediada por interacciones, está mediada por interpretaciones. La realidad nunca es evidente por sí misma. La realidad en todo caso se nos aparece como algo caótico que nuestro cerebro, nuestra cultura, nuestro modo de pensar va ordenando en categorías, en vínculos, en relaciones. Bueno, da ejemplos el texto de Jeffrey Alexander cuando habla de los japoneses y el toyotismo, y los ejemplos de los Reaganomics. Reaganomics son las reformas políticas neoliberales que hizo el gobierno de Reagan a principios de los años 80. También los que hizo Margaret Thatcher en Inglaterra, se los llamó Reaganomics en términos generales, que tienen que ver con la liberalización de la economía, la baja generalizada de impuestos a los ricos, promover la baja de aranceles internacionales en el comercio internacional, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a explicar los ejemplos estos que se explican solos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se generan las teorías? Existen algunas posiciones reduccionistas, otras empiristas e inductistas, que se enfrentan a algunos filósofos de la ciencia que sostienen que la teoría preexiste y que los datos empíricos solo sirven para falsear o corroborar los conceptos teóricos fundamentales. Es decir, yo ya tengo
preconcebida una teoría, y lo que voy a hacer es ver si la realidad se amolda o no a esa teoría o a ese modelo teórico que yo tengo. Y en general, como yo tengo una teoría preestablecida, muchas veces lo que hago es sesgar o forzar esos datos de la realidad para que encajen adentro de la teoría. Jeffrey Alexander va a relativizar este antagonismo, digamos, ¿no? Esta idea de que las teorías son preexistentes al trabajo empírico del científico, y va a decir que las teorías se generan tanto por procesos fácticos, es decir, por hechos de la realidad, como por procesos no fácticos, es decir, como procesos que preceden al contacto del científico con el mundo real. Por eso él va a proponer esta idea del continuo científico, que no es una línea unidireccional. El continuo científico no va de la teoría a la práctica o de la teoría a los hechos, sino que es un continuo ir y volver. Es un continuo ir y volver. Y en este continuo ir y volver es que asumen importancia lo que él llama las tradiciones científicas. Las tradiciones científicas. Vamos a ver que los autores que nosotros vamos a ver, sobre todo los padres de la sociología clásica, se inscriben y al mismo tiempo aparecen como paradigmas de distintas tradiciones científicas. Marx, de la tradición materialista, historicista, hegeliana, si se quiere, dialéctica, la filosofía de la historia. Marx se va a inscribir en esta tradición, y va a ser el paradigma, a su vez, del materialismo histórico. Durkheim va a ser el máximo exponente del positivismo científico, heredado de su maestro y mentor, que fue Augusto Comte. El positivismo científico no distingue entre ciencias sociales y las ciencias, y el resto de las ciencias físicas, las ciencias biológicas, y piensa el mundo tal cual el mundo se manifiesta, ¿no? Entonces dice, las ciencias sociales, va a decir Durkheim, la sociología toma a los hechos sociales como cosas, como datos de la realidad, como datos positivos, como manifestaciones positivas de esos hechos sociales. Max Weber va de alguna manera a ser un continuador y al mismo tiempo un paradigma o uno de los máximos exponentes del individualismo metodológico y lo que se llaman las teorías comprensivistas o la sociología comprensiva. Max Weber va a decir, no existen la sociedad por fuera de los individuos. La sociedad no es un objeto externo a los individuos. La sociedad está en los individuos y se manifiesta en el sentido que los individuos otorgan a sus acciones. Por eso el concepto central de Max Weber va a ser la acción social. Y su sucedáneo, las relaciones sociales. Dice, para interpretar las relaciones sociales hay que conocer el sentido que los individuos le otorgan a sus acciones. Si para el materialismo histórico de Marx o para el positivismo social de Durkheim, la sociedad aparece como determinando a los individuos,
la sociedad es algo externo o algo que cristaliza por fuera del individuo y se le impone. Por ejemplo, para Durkheim, pone el ejemplo más patente, si se quiere, de esta externalidad social. Cuando nosotros venimos al mundo, las reglas ya están instituidas, las normas morales ya están construidas, lo que se puede y no se puede, lo que está bien y lo que no está bien. Nadie nos pregunta si queremos ir al colegio o a la escuela o al jardín de infantes. Nadie nos pregunta si queremos nacer en el sector ABC1 en Nordelta o queremos nacer en el último orejón del Tarro, en la Villa 1-11-14 o en Villa Itatí. Es decir, la sociedad, dice, aparece como algo exterior al individuo que se le impone. Se le impone como un orden moral, pero se le impone también con sanciones, ya sean explícitas, un código penal, ya sean morales, tácitas. Si yo ahora, en el medio de esta clase, empiezo a jugar con la camarita y me pongo, como hacen ahora los chicos, esos emojis y me pinto la cara y me disfrazo de payaso, ustedes van a decir, este profesor se volvió loco. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que en un contexto áulico queda como por fuera de lo esperable, fuera de lo previsto. Es decir, la norma sanciona que el profesor tiene que ser un tipo medianamente serio. Sanciona que si un día me ven entrar al aula ustedes con un traje de neoprene y un remo de subsurf, probablemente me van a creer loco. Y al mismo tiempo, si yo voy a hacer subsurf, es el deporte que yo hago, vestido de profesor, mis compañeros de deporte me van a mirar con cara rara. Voy a ser un excéntrico. La sociedad define qué es lo que está en el centro y qué es lo que está por fuera. Lo que está por fuera es sancionado como excéntrico, como raro, como loco, como desviado, como no natural. Como no natural. Volvemos a Vincent Márquez. De modo que Max Weber va Emil Durkheim va a decir, las reglas, el mundo social es un mundo que ya está hecho, y lo que nosotros podemos hacer para modificarlo es un granito de arena en una playa, es una gota de agua en el mar. Por eso, las preguntas que se va a hacer Durkheim tienen que ver justamente con eso. ¿Qué es lo que hace que esos granitos de arena se junten en una playa? Que esos granitos de arena aparezcan todos juntos. ¿Qué es lo que hace que una molécula de agua junto con otra, hagan una gota y juntos varias gotas conformen un río y esos ríos conformen los mares? ¿Qué es lo que hace que las sociedades permanezcan unidas? Marx se va a preguntar, por el contrario, ¿qué es lo que hace que existan playas, que existan mares, que existan tierras, montañas, lagos, y que a veces los mares avancen sobre las playas, que existan terremotos que destruyen montañas, o que haya tsunamis en términos metafóricos? Es decir, ¿qué es lo que hace
que las sociedades estén en movimiento y que las sociedades cambien. ¿Y qué es lo que hace que las sociedades estén en conflicto? Porque, como vamos a ver en las próximas semanas, la sociedad antes de la Revolución Francesa era una y después de la Revolución Francesa fue otra. ¿Por qué las sociedades antes de la Reforma Protestante eran unas y después de la Reforma Protestante fueron otras? ¿Por qué las sociedades antes de la pandemia seguramente éramos una y después de la pandemia seguramente vamos a ser otras bastante diferentes? Estas son las preguntas que se hace el materialismo histórico. ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué hay luchas? ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué hay ricos y pobres? Para el positivismo de Durkheim, las diferencias, los conflictos van a ser signos patológicos de una sociedad, no datos de la realidad. Lo normal es aquello que permanece unido. Es decir, cada pensador, nosotros los abordamos a Marx, a Durkheim y Weber, porque de alguna manera inauguran y formulan las bases de tres paradigmas, de tres tradiciones científicas bien diferentes. Si bien los problemas, los desafíos que abordan son los mismos, las preguntas que se hacen tienen que ver justamente con la aparición del capitalismo, con la revolución industrial, con la aparición de una nueva clase social como es la burguesía y como son los trabajadores asalariados, con el hecho de las desigualdades sociales, la pobreza, los conflictos sociales. Cada uno de ellos va a encarar estos problemas desde puntos de vista y puntos de partida bien diferentes. Es decir, va a construir teorías diferentes, tradiciones científicas diferentes. Veamos el continuo científico. Este diagrama que presenta Jeffrey Alexander, desde el lado más teórico o desde el lado más metafísico, metafísico quiere decir que está más allá de los hechos, de la física, del mundo empírico, uno podría decir que están los modelos teóricos, los modelos generales acerca de esto que yo describí recién, ¿no? Los modelos generales acerca del funcionamiento de la sociedad que exponen una teoría. Jeffrey Alexander dice, no, pero antes también hay orientaciones ideológicas. Es decir, Marx claramente, su ideología se identificó con la clase trabajadora. La ideología de Marx influyó fuertemente en su pensamiento porque desde temprano él se comprometió con la organización de los partidos socialistas y del Partido Comunista en Europa, ¿no? Él fue un gran promotor del surgimiento de los sindicatos, de la actividad sindical y de la organización política de los trabajadores. Claramente había una orientación ideológica en el pensamiento marxista. O Max Weber. Max Weber surge en el seno de una familia profesional de clase acomodada en Alemania de fines del siglo XIX, en la época en la que había estallado por los aires el Imperio Alemán, en la época en la que empieza a construirse lo que se llamó la República de Weimar, un momento de grandes cambios sociales, un momento en el que Alemania estaba dividida en dos, como siempre lo estuvo, una Alemania rica en Occidente, una Alemania pobre al occidente del río Rin, es una Alemania que todavía estaba
atrasada, una Alemania más medieval, más feudal en la margen oriental del río Rin, y una Alemania poderosa, industrial, capitalista. Y Max Weber va a ser su formación como abogado, pero Max Weber es además una de las mentes más eruditas de su tiempo. Y nace en en el seno de una familia con una mirada muy liberal acerca del mundo, de la política, acerca de las cosas. Su foco va a estar puesto en el individuo, más que en el todo, va a estar puesto en las partes, va a ser un gran atomista, digamos, de la sociedad. Durkheim es alguien muy ligado ideológicamente a la clase social dominante emergente, a la burguesía. El positivismo es la ideología de la clase burguesa, si se quiere, ¿no? Es aquel que después de la Revolución Francesa se encarga de decir, bueno, hay que instaurar un orden nuevo. La Revolución Francesa pone el mundo patas para arriba, desestructura todo, es un terremoto. Dice, bueno, ahora hay que reconstruir la sociedad sobre nuevas bases. Y esas nuevas bases son los intereses de la burguesía, los intereses de las clases dominantes. Entonces, Alexander nos dice, las diversas tradiciones teóricas suelen enfatizar algunos elementos de este continuo sobre otros, como factores decisivos al constituir una teoría. Pero en general estos énfasis terminan favoreciendo posturas reduccionistas, porque sobrevaloran la importancia de algunos de estos componentes en particular. Alexander, por el contrario, va a sostener que la teoría se forma a partir de algunos de estos elementos, no se forma a partir de algunos de estos elementos aislados, sino en el continuo ir y venir del medio a priorístico, metafísico, abstracto de las teorías al medio empírico de los hechos. Pero advierte que es preciso también considerar como parte importante de ese continuo un nivel adicional, incluso más abstracto que las orientaciones ideológicas, y previo a esas orientaciones ideológicas, que él va a llamar presuposiciones generales. Es importante que presten atención a este tema porque es central. Las presuposiciones generales. Él va a decir, independientemente de la ideología que tengan, independientemente de los modelos teóricos que asuma cada pensador, cada pensador va a partir también de unas presuposiciones básicas, presuposiciones generales, las llama él, que tienen que ver con dos grandes dimensiones que las constituyen. Si yo les preguntara a ustedes ahora, ¿qué es más importante, la sociedad o el individuo? Algunos me van a decir la sociedad, otros me van a decir el individuo. En el punto extremo tenemos, por ejemplo, a este personaje estrafalario, seguramente lo han visto, muy mediático, Milley, que es el paradigma del pensamiento que se llama liberal libertario, ¿no? No hay ninguna barrera que se le pueda imponer a los individuos. La acción es absolutamente una acción individual, la acción social es absolutamente individual, y lo individual se impone por sobre el conjunto. Entonces, lo mismo que el pensamiento que tiene Macri, ¿no? Macri el otro día en una entrevista dice, le preguntaron cómo hubiera encarado él la pandemia, y él cree que
las medidas restrictivas de confinamiento o de cuarentena no se tendrían que haber tomado, ¿no? Por un lado, habría que haber apelado a las prevenciones individuales de cada uno y ver qué pasa. Eso es lo que dijo, ¿no? Y ver qué pasa. ¿Qué es lo que está inscrito en todo el pensamiento liberal? Es la actitud que tomó el gobierno británico, es la actitud que tomó Donald Trump en Estados Unidos. Es decir, no podemos restringir la libertad de las personas, ¿no? La libertad de las personas es un bien sagrado, absoluto. Y las consecuencias están a la vista, ¿no? Estados Unidos fue el país, junto con Brasil, otro gobierno ideológicamente situado dentro del liberalismo, en su visión también más extrema o quizás más totalitaria, privilegia la economía, el movimiento de los individuos, y han tenido no solo resultados, los peores resultados en cuanto a contagios y muertes, sino que además después han tenido que revertir esas políticas. Es decir, los peores confinamientos han ocurrido en Gran Bretaña. Tarde o temprano tuvieron que aplicar políticas restrictivas porque la pandemia se les iba de las manos. Este es un ejemplo claro, la pandemia, acerca de esta tensión que hay entre lo individual y lo social. Para el liberalismo más extremo, no puede haber ninguna restricción a las decisiones individuales, ¿no? Por eso, todo se termina definiendo en la libre competencia de los individuos. En el fondo, lo que hay es una teoría muy spenceriana, darwinista, del desarrollo social, muy biologicista. ¿Por qué? Porque la competencia termina de alguna manera imponiendo la dominación del más fuerte, el éxito del más fuerte, el que tiene o el que parte de mejores condiciones, ya sea genéticas, intelectuales, culturales, económicas, etcétera, etcétera. Del otro lado, en el otro extremo, China. Respecto de las restricciones. China, Corea del Norte también, un país comunista, China, Corea del Norte un país capitalista, China tampoco es que sea un comunismo clásico, en términos económicos es un capitalismo de Estado, pero son sociedades muy disciplinadas, sociedades donde los comportamientos, la sujeción del individuo, Durkheim lo llamaría la solidaridad social, está muy arraigada culturalmente. Muy arraigada culturalmente. La obediencia a las normas. China, que fue el lugar donde surgió y se expandió el COVID, aisló rápidamente, aisló el virus, no impidió que saliera al exterior, pero impidió que se expandiera alrededor de su territorio en grandes ciudades como Wuhan, como Zhengzhou, como el propio Shanghái. Puso medidas muy estrictas durante periodos de tiempo relativamente cortos, incluso con aplicaciones para celulares que controlaban la circulación de las personas contagiadas, y son las sociedades que tuvieron mayor éxito en
en controlar la diseminación del virus y en términos de resultados de contagios y muertes. ¿Qué quiero decir con esto? Hay dos miradas sobre el mundo. Hay dos miradas sobre el mundo, digamos, en cuanto al enfoque, a la manera de ver el mundo. Una mirada colectivista en la que el todo prevalece sobre las partes, supone que los patrones sociales son previos al individuo y producto de la historia, y el orden social es un dato externo y anterior al individuo, constituido en estructuras de las cuales los individuos son solo portadores. Entonces, lo esencial es hacer prevalecer al todo sobre las partes. ¿Qué es lo que pasa en una sociedad cuando entra en guerra? ¿Qué es lo que hace que un pibe de 20 años o de 22 años se enrole en un ejército para ir a combatir a un lugar donde probablemente encuentre la muerte? Es la idea de que uno se tiene que sacrificar en pos del conjunto, ¿no? Cuando Mao Zedong o Mao Zedong hace 50 años propone a los chinos lo que llamó la revolución cultural, China era uno de los países más pobres y menos desarrollados del mundo. El 70% de los chinos vivían por debajo de la línea de la pobreza. Yo con esto no estoy alabando el sistema chino, que quede claro, el socialismo chino. Pero lo que Mao le propone a los chinos es sacrificio. Le dice, tenemos que sacrificar 2 o 3 generaciones para que nuestros nietos o nuestros bisnietos vivan como los seres humanos se merecen. Y eso es lo que los chinos de alguna manera aceptaron o legitimaron. Claramente hay un enfoque colectivista, esta idea de que el todo, la identidad cultural, el todo, el colectivo, la nación, las futuras generaciones son un bien que está por sobre el interés particular de cada individuo. Y luego está el enfoque individualista, Milei, Macri. Macri en una entrevista dijo que su libro de cabecera era un libro de una economista austríaca, Ayn Rand, que se llama El gen egoísta, ¿no? Primero una mirada muy biologicista sobre la sociedad humana, pero es la mirada utilitarista que dice que uno guiándose por su propio interés, egoístamente guiándose por su propio interés, contribuye al bienestar general. El enfoque individualista cree que si bien los patrones sociales existen, estos son producto de las negociaciones. Estoy hablando de un caso extremo, ¿no? Ayn Rand es un caso extremo de un enfoque individualista. Max Weber no es un extremista en absoluto, tiene un enfoque individualista, pero no es un talibán del individualismo. Los enfoques individualistas creen que, si bien los patrones sociales existen, son producto de la negociación entre individuos. De manera que los individuos no solo son portadores de la estructura, sino que las producen en la interacción. Y por ende pueden alterar y cambiar el orden social. Pueden alterar y cambiar el orden social. Entonces, va a decir, estas presuposiciones generales que tiene toda teoría, y con esto vamos cerrando, estas presuposiciones generales que tiene consigo toda teoría, se basan, en primer lugar, en una idea previa acerca del orden social.
el orden social se basa en los individuos, es decir, se basa en las partes, o se basa en el todo. El orden social es construido por las interacciones, las negociaciones entre individuos libres e iguales, o al contrario, es un elemento que aparece ya como dado a los individuos. Es un elemento externo y que se nos impone. Se nos impone en la manera de normas morales, de leyes, de costumbres. Y la otra presuposición básica tiene que ver con respecto a la acción de los individuos. Los individuos, algunos presuposiciones teóricos van a considerar que los individuos se mueven racionalmente. Es decir, la referencia de la acción siempre es externa al individuo y supone un sujeto egoísta que percibe al mundo de manera instrumental y organiza su acción para aumentar la eficiencia de la misma. Es decir, adopta los mejores medios o los medios más idóneos para la consecución de sus fines. Claramente Max Weber, para describir la sociedad capitalista, moderna, industrial, va a apelar a su concepto de racionalización. Va a decir, los individuos actúan y eligen preponderantemente de manera racional. No exclusivamente. Max Weber va a decir, hay otros modos de acción que no son racionales y también guían las conductas de los individuos. Pero están basados en otras cuestiones que tienen que ver con las creencias o tienen que ver con las emociones. Pero lo que prevalece en la acción social es la acción racional. Y hay otros autores que van a decir lo que prevalece, la referencia de la acción es interna al individuo. Supone a veces un sujeto idealista que organiza el mundo en virtud de normas y mandatos morales y rige su acción por emociones y deseos inconscientes. Claramente Durkheim y también Marx van a decir o van a sostener esta presuposición, van a partir de esta manera de concebir al mundo social. Los individuos no se rigen por acciones racionales. Los individuos, generalmente, va a decir Marx, están alienados, no pueden ver, les aparece como oculta la verdadera naturaleza de las relaciones de dominación, de las relaciones sociales. La explotación social que surge de la explotación capitalista, esto es del surgimiento del trabajo asalariado y la exacción de la plusvalía por parte de la clase burguesa, aparece oculta, aparece velada. Las personas no tienen, los individuos no tienen conciencia de su propio interés como clase social. No tienen conciencia. O hay una falsa conciencia, iba a decir Marx. Durkheim va a proponer su concepto central, que es el de solidaridad social, ¿no? Y el sujeto dice, es un sujeto idealista. Los individuos cumplen una función determinada en la sociedad. Las sociedades, Durkheim va a poner la analogía del cuerpo humano con la sociedad, ¿no? Va a ser un biologicista. La sociedad es como un cuerpo humano. Los órganos cumplen distintas funciones, pero el corazón, el hígado, el estómago, los riñones, no tienen existencia por sí sola, sino
en cuanto a la función y a la cooperación que establecen con los otros órganos que conforman el sistema. Los riñones en abstracto no tienen sentido si uno es en proveer, en filtrar los nutrientes positivos, o dejar pasar los nutrientes positivos al torrente sanguíneo y filtrar aquellos que son nocivos. El hígado en producir y llevar a cabo los procesos de oxidación de esos alimentos para que el sistema circulatorio los pueda llevar a las células. Los individuos van a ser células, que conforman órganos, que conforman el sistema social. Y se deben al todo, se deben al conjunto. Por eso, muchas veces las acciones no son racionales. No son racionales. Los hombres hacen lo que tienen que hacer simplemente porque están contribuyendo al funcionamiento del todo. Al que le tocó ser barrendero, le tocó ser barrendero. Al que le tocó ser presidente, será presidente. Cada uno cumple una determinada función dentro del orden social. Entonces, nosotros vamos a ver que en todos los autores, incluso en los que consideramos la etapa precientífica o los contractualistas, los naturalistas, en todos va a haber una interacción, una relación, un vínculo entre estas dos cuestiones o estas dos presuposiciones generales acerca de cómo está constituida la sociedad. La acción y el orden. Para algunos autores, la acción social va a ser racional o no racional, lo que no quiere decir que sea irracional. No racional, no, va a estar guiada o no guiada por aspectos racionales, por la adecuación de los medios a los fines, y la cuestión del orden. Lo colectivo prevalece por sobre lo individual, y los individualistas que van a decir, no, lo colectivo es formado por lo individual, o es formado a través de lo individual. Estos van a ser determinantes fundamentales, estas presuposiciones, de los pensamientos y las teorías que van a desarrollar estos distintos teóricos, estos distintos pensadores. Ustedes van a ver que siempre que veamos a los autores vamos a estar volviendo a este esquema de la acción y el orden social que nos propone Jeffrey Alexander. Yo acá en este documento les dejo algunas preguntas breves que no tienen que responderme, que no es una actividad, sino que cumplen la función por ahí de organizarles la lectura del texto de Alexander. La semana que viene, el martes, yo quiero hablar menos y quiero escucharlos más a ustedes. Les voy a pedir, por favor, que vean, les he habilitado, a ver, en el tema 3, en el tema 2, la clase 2, les he habilitado un enlace a un sitio trucho, no levanten la voz, debe ser un sitio más trucho que Cuevana, pero es donde he encontrado que están disponibles estas series. El primer capítulo de la serie Cosmos. ¿Por qué traigo a cuento este primer capítulo de la serie Cosmos? A partir del martes que viene nosotros vamos a sumergirnos en comprender el mundo moderno, que es el caldo de cultivo de las ciencias sociales, del pensamiento científico.
Y al mismo tiempo es el momento en el que estas ideas de individuo y de sociedad empiezan a tomar forma y a componer un campo de tensión. El primer capítulo de esta serie Cosmos se pregunta también sobre el origen del pensamiento crítico, del pensamiento científico, y lo va a exponer a través de la historia de Giordano Bruno, un monje dominicano, un filósofo que fue tal vez el precursor de Galileo Galilei unos años antes, muy pocos, casi fueron contemporáneos, que murió en la hoguera, condenado por la Inquisición por el solo hecho de pensar que el universo era infinito y que habían otros mundos posibles. Me gustaría que presten especial atención. Hay unos dibujos animados muy lindos que narran la historia de Giordano Bruno. Pero vean con qué cosas rompe, a quiénes se enfrenta Giordano Bruno. Giordano Bruno es alguien que parece, como lo muestran ahí, que se toma una pepa y tiene un delirio místico o una alucinación. Sea como fuere, Giordano Bruno tiene un momento creativo, crítico, muy importante, pero que termina cuestionando el orden de las cosas establecido. Años después, Galileo Galilei no solo tiene ese momento místico, sino que lo comprueba. A Galileo Galilei se le ocurre construir un telescopio, uno de los primeros telescopios del mundo, y empezar a mirar los astros. ¿Y de qué se da cuenta Galileo? De que la Tierra no es el centro del universo, como sostenía el pensamiento vigente. Y eso ponía en cuestión un montón de otras cosas acerca del orden social. El orden del universo en ese momento determinaba el orden social. Y Galileo observa, va de la teoría a la práctica, observa el movimiento de los astros y dice, no, la Tierra gira alrededor del Sol. Y el Sol es solo uno de millones de soles que hay en el universo. Bueno, Galileo no corrió la misma suerte que Giordano Bruno porque privilegió, diría Freud, la pulsión de vida y se retractó a último momento frente al tribunal de la Inquisición, aunque hizo una pequeña salvedad. Por lo bajo dijo, Epur se mueve. Dice, la Tierra permanece como el centro del universo. Y por lo bajo dijo, en latín, Epur se mueve, sin embargo, se mueve. Como diciendo, bueno, me retracto, pero la realidad es la realidad. La próxima clase entonces vamos a trabajar un poco sobre esto, sobre el tiempo moderno. Giordano Bruno inaugura de alguna manera este proceso que da inicio al largo periplo de la modernidad, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Los grupos que faltan constituir me avisan, me van avisando de acá el martes con un correo. Y bueno, nos vemos el martes que viene, si no hay preguntas. No, profe. Julián, Liliana, te escucho. Desbloquea tu micrófono si quieres hacer una pregunta. Sí, con respecto al material que dejó del mundo moderno, ¿hay que hacer alguna introducción? No, hay que leer los capítulos que están ahí presentes en el plan de trabajo, en el programa, que creo que son el 1, el 2 y el 3. Sí. Lean sobre todo el capítulo 1 para el martes. Para el viernes está bueno que tengan leído el 2 y el 3, pero simplemente eso. Gracias. De nada.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, disfruten de la vida y nos vemos el martes que viene. Igualmente, Gracias, profe. Chao, Gracias, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe, igualmente. Chao, chao. Buen fin de-